Bueno, hola a todos, vamos a seguir en este vídeo viendo algunos ejercicios de trigonometría que cayeron en el examen y antes de resolver estos, que son un poquito yo más exigentes, pues vamos a resolver esto que se me olvidó, de los, digamos, fáciles que cayeron en el examen. Te decía que resolvieras este triángulo, es decir, hallar los lados y los ángulos que no conocemos. En primer lugar, vamos a hacer este porque este es igual y entonces no lo vamos a hacer, ¿vale? Este es otro que cayó, pero como veis, en vez de darte en una hipotenusa, nos dan un cateto, con lo cual tampoco tiene mayor problema. Vamos a resolver entonces este problemilla, que evidentemente si este es 40 grados y este es 90, pues este es 50 grados. Con lo cual, mira, el ángulo C vale 50 grados, ¿vale? Ahora comentaré algún fallo que he visto por ahí, ¿vale? Bueno, pues ya está. Ahora, pues por ejemplo, con el coseno de 40, vemos que coseno de 40, si esto le llamo X, por ejemplo, es cateto contiguo partido de la hipotenusa. Y la X vale 15 por el coseno de 40. Y si a esto le llamo Y, por ejemplo, aunque este grado lo tenemos que llamar C. Y a este B, porque está enfrente del lado B. ¿Vale? Vamos a hacerlo bien. Entonces este lo vamos a llamar C y este C. ¿Vale? Y luego, pues con el seno de 40 es cateto opuesto partido de la hipotenusa que la tengo. Con lo cual la B es 15 por el seno de 40. Solo me falta coger la calculadora. Y C vale 15 por el coseno de 40, 11,49. ¿Qué? 11,49, esto si eran centímetros, pues centímetros. Y 15 por el seno de 40, 9,64. 9,64 centímetros. Bueno, este prácticamente todo el mundo lo hizo bien. Y vi algún fallo, porque por ejemplo, hay gente que cogió, dijo, calculó C, 11,49, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces dice, voy a calcular el ángulo C, y dijo, como C vale 11,49, seno de C vale 11,49 entre 15. Cateto opuesto partido de hipotenusa, porque se supone que esto no lo sabía calcular. Y entonces cogió y dijo, bueno, 11,49 entre 50, 11,49 entre 50, hago el arco seno de ese ángulo, a ver, 11, entre 50, entre 15, si seno de ese ángulo, me sale 49,99. Pues puso 49,9 grados. ¿Vale? Y entonces dijo, bueno, y entonces este, claro, si este mide 49,9, que está mal redondeado, porque 50, 49,99, bueno, de acuerdo. Entonces si este mide 49 y este mide 40, son 89,9, con lo cual este mide 90,1. 90,1 grados. ¿Veis que esto ya, pues, te plantea, dices, entonces todo está mal, porque este ángulo, si este es 90, este triángulo no es rectángulo. Con lo cual, este ejercicio así no se puede hacer. Está clarísimo que si la suma de los ángulos de un triángulo son 180, si este mide 40, este mide 50. O si no, cuando hagas esto sale 49,99, que redondeando son 50. ¿Vale? Pero vamos, así es más fácil, ¿no? Haciendo 180 menos 90 menos 40. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a resolver ese pequeño fallito. Luego hubo gente también que se equivocó despejando. Poca gente. Vamos, en general muy bien. En general este problemilla, que es muy fácil, pues todo el mundo lo hizo, como no puede ser de otra manera. Y ahora vamos a hacer esto de aquí. Dice, si el seno de alfa vale 2/5, en un grupo puse 2/5 y en otro 0,4, que es lo mismo, y tangente de alfa es menor que 0, calcular en qué cuadrante el ángulo alfa está, calcular el seno de alfa y coseno de alfa y calcular el grado. Bueno, seno de alfa, vamos a recordar esto. ¿Dónde el seno de alfa es positivo?
Seno de alfa, ¿dónde es positivo? En el primero y en el segundo cuadrante. Esto es el seno. Y aquí es negativo. Porque el seno, recordad que era de un ángulo, era la componente y. La componente y de las coordenadas de este punto. ¿Verdad? Entonces aquí es positivo y aquí es negativo. Y si nosotros vemos, aquí más pequeñito, el coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto, este es el primero, segundo, tercero y cuarto, era positivo porque corresponde con la coordenada x de este punto. ¿Vale? Entonces era positivo en el primero y cuarto y negativo en el segundo y tercero. Bueno, y luego la tangente, el que no se quiere aprender nada, pues dice, bueno, es seno entre coseno. Como es seno entre coseno, la tangente será. ¿Dónde es negativa? Aquí, positivo entre positivo, positivo. Negativo entre positivo, negativo. Negativo entre negativo, positivo. Positivo entre negativo, negativo. Total, esto es la tangente. Bueno, pues yo ya analizo. Si seno de alfa es 2/5, quiere decir positivo. Positivo, aquí. No tengo dientes. Aquí no. Vale, que este es el coseno. Bueno, el seno es positivo aquí y aquí, primero, segundo cuadrante. Y ahora tangente de alfa es negativo. ¿Dónde es negativo? Aquí y aquí. ¿Dónde es el único sitio donde coincide? Es en el segundo cuadrante. Pues bueno, pues ya está. Esto es el segundo cuadrante. Este de aquí lo ponemos, segundo cuadrante. Y ahora vamos a resolver también este de aquí, que era el ejercicio de otro grupo. Dice, si la tangente de alfa es positiva, bueno, si la tangente de alfa es positiva, solo puede ser aquí. Primero y tercero. Y el seno de alfa es negativo. ¿Dónde el seno de alfa es negativo? El seno de alfa es negativo es aquí y aquí. En estos dos, ¿dónde coinciden? En el tercero. Solo en el tercero. Tangente de alfa positivo y seno negativo. Bueno, pues esto es el tercer cuadrante. Pues nada, ahora ya está. Una vez resuelto el primer apartado de ambos ejercicios, pues vamos a hacer lo siguiente. Bueno. Vamos a ver. Calcular seno de alfa y coseno de alfa. Vamos con el primero. Seno de alfa vale 2/5. Muy bien. Perfecto. Pues yo sé que el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es 1. ¿Eso está claro? Pues digo, seno de alfa son 2/5. 2/5 elevado al cuadrado más coseno cuadrado de alfa es 1. Entonces son 4/25, coseno cuadrado de alfa es 1 menos 4/25, que esto sale 21/25. Con lo cual, el coseno de alfa, ¿vale? La raíz cuadrada de 21 entre 25. Esto es la raíz de 21 entre 5 más menos. Pero claro, ¿cuál cojo de los dos? Ahora es cuando yo tengo que decir, ¿dónde está este angulito? En el segundo cuadrante. ¿En el segundo cuadrante el coseno es positivo o es negativo? Es negativo, con lo cual no es más menos, es menos. Este es el coseno de alfa. ¿De acuerdo? Y ahora la tangente de alfa es seno entre coseno. Es 2/5 entre la raíz de menos 21/5. Bueno, pues este con este fuera, me queda menos 2 partido a raíz de 21. Esto no es menos, ¿eh? Esto es 21. Vale, entonces, me queda aquí 21 y racionalizando, esto queda así. Tangente de alfa. Muy bien. Hay gente que dijo, no, es que el coseno de alfa es positivo. Y luego divide uno entre otro y le sale esto positivo. Vamos a ver, si la tangente te dice que es negativa. No me digas tú que la tangente es positiva. Si te lo está diciendo el enunciado del problema. ¿De acuerdo? Bueno, eso falla, hay que tenerlo en cuenta. Porque es que el seno, la tangente, el coseno pueden ser positivo o negativo. Y hay que decir exactamente el signo que tiene. No es lo mismo positivo que negativo. Bueno, y ahora vamos a calcular alfa. Muy bien, voy a calcular alfa. El seno de alfa este es 2/5. El coseno de alfa, hemos dicho que es menos raíz de 21. Menos raíz de 21 entre 5.
Y tangente de alfa es menos 2 raíz de 21 entre 21. Muy bien. Y ahora voy a ver dónde está alfa. ¿Qué me cojo, por ejemplo? Vamos a cogernos... Vamos a coger seno de alfa. Shift, seno de 2 entre 5. Y me da 23, esto me da 23,57 grados. 58. 23,50. ¿Dónde deja esto? Aquí. 23,58, porque hay que redondear bien. 23,58. Voy a ver con el coseno. Shift, coseno, menos raíz de 21, menos raíz de 21 entre 5. Y la calculadora esto me da 156,42 grados. Y la tangente me da shift tangente menos 2 raíz de 21 entre 21. Bueno, me va a dar lo mismo que este. Ah, no, que da en el cuarto cuadrante, es verdad. Menos 23,58 grados. Bueno, vamos a ver. Yo voy analizando esto, digo, yo he visto que está en el segundo cuadrante, con lo cual, este es el ángulo, 156,42. Y me lo da directamente el coseno. Porque el coseno te da los ángulos en el primero y en el segundo. El seno en el primero y en el cuarto. Y la tangente también en el primero y en el cuarto. ¿De acuerdo? Bueno, pues digo, imagínate que hemos dicho 23,58. Muy bien. Pues yo me cojo, a mí me ha dado 23,58 grados. Muy bien, 23,58 grados. Esto de aquí. 23,58 grados. Pero claro, el seno es positivo. El seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante. O sea, que esta cantidad que representa el seno, esta longitud, si yo me voy aquí, este ángulo de aquí, nos da el mismo seno, esta misma longitud. Y ese ángulo de ahí es este de aquí. Porque los ángulos empiezan a medirse en el cero y van en sentido antihorario. Eso acordaros, cuando se establece el sistema. Entonces, claro, si yo tengo que medir este ángulo y este ángulo también es 23,58, pues resulta que el ángulo que me piden, que es desde aquí hasta aquí, será 180 menos 23,58. Que es que 156,42 grados. ¿Vale? Si lo hubiera medido con la tangente, que yo hubiera conseguido ese ángulo con la tangente, yo hubiera dicho, vamos a ver, hago otra vez el circulito, digo, a mí me ha dado la tangente que es negativa, y me da este angulito de aquí, 23,58 grados, porque como es negativo, dijimos que cuando los ángulos, en vez de ir en sentido antihorario, van en sentido horario, son negativos. Muy bien, 23,58, pero es que esta tangente, la tangente de este ángulo es la misma que la tangente de este ángulo. Recordad que la tangente era esta distancia. En la tangente al círculo por este punto era esta distancia. Y resulta que la tangente de este ángulo en la prolongación de esta hipotenusa es la misma, es esta distancia. Entonces, claro, es este ángulo otra vez. Entonces será 180 menos, claro, porque como el ángulo que ellos me piden es desde aquí hasta aquí, que está en el segundo cuadrante, será 180 menos 23,58, que es otra vez 156,42. No vale que me dijerais que el ángulo era 23,58, porque si me estáis diciendo que está en el segundo cuadrante, que hay gente que me lo dijo, y luego me dice, está en el segundo cuadrante, y el ángulo es 23,58. Vamos a ver, eso, hay una incoherencia ahí total. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Este era el ejercicio. Y vamos a resolver también este de aquí. Este de aquí. Que es muy parecido a este. Es muy parecido. ¿Vale? Muy bien. Dice, la tangente de alfa es raíz de 2. Tangente de alfa. Y aquí voy a decir cómo lo resolvió alguna gente, que también está bien, claro. Y seno de alfa es menor que 0. Bueno, pues ya hemos visto que eso está en el tercer cuadrante. Entonces, vemos que la tangente de alfa es seno de alfa entre coseno de alfa. ¿Y eso cuánto vale? Raíz de 2.
Entonces de aquí deducimos que el seno de alfa es la raíz de 2 por el coseno de alfa. ¿Eso está claro? ¿Y ahora qué? Pues ahora digo, como seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es 1, pues digo, ¿seno de alfa qué es? ¿Raíz de 2 coseno de alfa? Pues raíz de 2 coseno de alfa al cuadrado más coseno cuadrado de alfa es 1. ¿Qué es esto? 2 coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es 1. 3 coseno cuadrado de alfa es 1. Y coseno cuadrado de alfa es 1/3. Y coseno de alfa es la raíz de 1/3. Esto sale 1 partido de la raíz de 3. Y es la raíz de 3 partido por 3 racionalizando. Pero claro, positivo o negativo. Porque la raíz cuadrada, positivo o negativo. Hacer hueco aquí. Positivo o negativo. Y entonces yo digo, vamos, si estoy en el tercer cuadrante, ¿el coseno cómo es en el tercer cuadrante? En el tercer cuadrante el coseno ¿cómo era? Si este es el negativo el coseno. ¿Aquí cómo es? Negativo el coseno, y aquí, este es el coseno, ¿no? Sí. Y el coseno aquí positivo. Entonces tendrá que ser negativo, y es negativo. Menos raíz de 3, el coseno de alfa es menos raíz de 3 partido por 3. Muy bien, ¿y el seno de alfa? Hombre, el seno de alfa es raíz de 2, por eso es por menos raíz de 3 partido por 3. O sea, es menos raíz de 6 partido por 3. Y seno de alfa es negativo también, menos raíz de 6 partido por 3. Ahora, si alguien ya quisiera comprobar, yo digo, hombre, si yo divido uno entre otro, dará raíz de 2. Hombre, pues claro que da raíz de 2. ¿Vale? Claro que da. Es que las cosas hay que comprobarlas. Si alguien quiere, no está seguro, dice, tangente de alfa, ¿qué será? Seno menos raíz de 6 partido por 3 dividido por menos raíz de 3 partido por 3. Entre 3 con este 3 es menos raíz de 6, ¿qué es? Raíz de 3 por raíz de 2 partido de menos raíz de 3. Esto se simplifica todo. Y queda raíz de 2, claro. ¿De acuerdo? Sí, señor. Y ya está. ¿Y ahora qué? Pues ahora tengo que calcular el ángulo, que sé que está en el tercer cuadrante. Ahora me cojo mi calculadora, digo si tangente raíz de 2. Si tangente raíz de 2. Y me da 54,70 alfa, 54,74 grados. Muy bien. Ahora vamos a ver coseno de alfa. ¿Qué me da? Si coseno menos raíz de 3 entre 3. 125, alfa vale 125,26. ¿Y seno de alfa? Si seno menos raíz de 6 entre 3. Perdón, y sale menos 54. Menudo lío. Aquí salen 4 cosas diferentes. 74 grados. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué ángulo es. Porque ninguno está en el tercer cuadrante. Entonces, venga, vamos a ir analizando. La tangente, ¿dónde es positiva? La tangente es positiva en el primero y en el tercero. Entonces, si yo tengo la tangente, recordad que era esta longitud. Cuando yo prolongo el lado móvil, era esta longitud. Esto de aquí, la tangente de alfa. Entonces, esta tangente de alfa del ángulo 54,74 es la misma que cuando el ángulo está en el tercer cuadrante. Esto también es 54,74 y el ángulo que tengo que me piden es desde aquí hasta aquí. ¿Y esto cuánto es? Desde aquí hasta aquí, 180. O sea que el ángulo alfa realmente es 180 más 54,74. Alfa vale 234,74. Muy bien. Vale, profe, y si yo lo hubiera hecho con el coseno, vale, con el coseno me da 125,26. Muy bien. O sea, te da que el ángulo... Voy a coger otro color porque este ya no se ve. Voy a coger este de aquí. A ver si se ve.
A ver, 125,26 es el ángulo, ¿no? Pues bueno, está 125,26. Por aquí, ¿no? 125,26 grados. Muy bien. Y este es el coseno. Y el coseno a mí me ha dado que es negativo. Muy bien. Claro, como tiene que ser bien, este el segundo, nos da el ángulo en el segundo cuadrante. Pero bueno, yo digo, vamos a ver. Este ángulo de aquí, si esto es 125,26, esto que es el coseno, de este ángulo 125,26, esto es el coseno. Y de este de aquí que está en el tercer cuadrante, que empieza aquí y termina aquí, también el coseno es esta distancia. Con lo cual yo digo, vamos a ver, ¿cuánto mide? Es que esto se puede hacer de varias maneras. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esto? Pues medirá 180 menos 25,26. 180, hay menos 125, perdón. 125,26. Que sale 54,74. Bueno, si esto es 54,74, pues esto de aquí también es 54,74. ¿Vale? Y el ángulo total es 180 desde aquí hasta aquí más 54,74, que es ¿cuánto? 234,74. ¿Vale? 234,74. Muy bien, pues ya está. También se puede haber dicho, si esto es 125,26 es porque esto, si esto es 90, esto es 35,26. Y entonces esto de aquí también es 35,26. Y desde aquí hasta aquí serán los 270, que mide esto, menos los 35,26. Que evidentemente son 234,74. De nuevo, ¿vale? Bueno, pues ya está. Y con el seno, pues se calcula de manera también similar. Te da menos... Con el seno te dice menos 54,74. Vale, me da aquí. Menos 54,74. Este tampoco pinta. Lo cojo rojo. Menos 54,74. Bueno, el seno, ese es el seno. El seno es negativo. Y a mí me están pidiendo un ángulo en el tercer cuadrante, que también es negativo. Pero claro, el seno, que es esta distancia de aquí, es la misma que esta. Y si esto mide 54, es porque esto también mide 54. Y el ángulo será, el ángulo que me piden será desde aquí hasta aquí. Y esto como son 180, hasta aquí, pues son 180 más 54,74. De nuevo, el ángulo alfa al final era 234,74. ¿Qué dice mucha gente? O alguna gente. Primero, no siguió este orden, sino que calculó alfa. El alfa vale 234,74. Y dijo, no me piden el seno de alfa, dijo, seno de 234,74. ¿Y qué dije? No. Menos 0, dije no, el coseno de alfa. Menos 0,8165 menos 0,817. Y seno de alfa, dije no, seno de 234,74. Antes de calcular el seno, este es el seno. Este es el seno. Y este es el coseno. El coseno de 234,74. Coseno de alfa. Menos 0,577. ¿Vale? Podéis comprobar que estas cantidades, coseno de alfa menos raíz de 3 partido por 3 es esta cantidad, y menos raíz de 6 partido por 3 es esta cantidad. ¿Vale? Esto es menos exacto que esto, evidentemente, un poquito, pero también es válido. Y hay gente que lo dice así. Bueno, voy a parar el vídeo aquí. Luego voy a hacer estos problemas porque voy a buscar un color que pinte, ¿vale? Y luego seguimos con estos dos problemillas.